Listo. Entonces estábamos viendo lo que era presión en este simulador. ¿Sí? Entonces con este simulador nosotros lo que vamos a hacer es revisar un poquito de teoría, introducción, también me habla todo sobre lo que tiene que ver con presión, la fórmula, unidades todo, ¿no? Entonces vamos a la parte que me interesa, la simulación y el test. Entonces mira, aquí lo que podemos hacer es aumentar la masa. Y si aumentamos la masa, aquí en este simulador me gustó bastante, por eso lo estamos presentando, es porque tiene dibujado el vector peso. Y el vector peso me ayuda bastante, porque si disminuimos la masa, se dan cuenta que el vector, ese peso, casi no asoma. Pero si vamos aumentando la masa, quiere decir que ese peso también va aumentando. Tenemos un rango entre 1 y 10, bastante bueno, y también la superficie en contacto. Mira, nosotros vamos disminuyendo el área, se va haciendo más pequeño, ¿sí? Y podemos también aumentar. La ventaja de este simulador es que también nos da la presión, nos da calculando la presión. Entonces, no sé si me ayudan revisando cómo está. Entonces, voy a poner un valor aleatorio de masa, pongámosle hasta 8 ya. Entonces, con el 8, eh, ¿cuál sería la fuerza que actúa sobre ese ladrillo? Entonces, tengo la masa de 8, multiplico 8 por 9,8 y tendría una fuerza que actúa de 78,4. Y la superficie en contacto me dice que son 7 metros cuadrados. Entonces, para encontrar la presión sería la fuerza que encontramos con el peso sobre estos 7 metros cuadrados. Y la división me sale 11,2 pascales. ¿Sí? No sé si ustedes también tienen una calculadora a la mano, podríamos ir comparando y revisando si nos salen las mismas respuestas. Entonces, usted podría estar aquí un poco moneando, comprobando que todas las respuestas no sean las que, de acuerdo a la definición. Entonces, no sé si alguien más está comprobando, sea muy bueno. Recuerde que la masa nosotros tenemos que multiplicar por la gravedad para encontrar esa fuerza que se va a actuar. ¿Sí? Y el test. Esperando que estemos comprobando, vamos a esperar el test. Dice, marca las frases que sean verdaderas según lo que has visto en la simulación. Después pulsa el botón comprobar para ver si son aceptadas. Te quedan 4 intentos. Veamos cómo nos va. Quiero que me respondan, por favor, por el chat. ¿Cuál de esas premisas son verdaderas? Hay más de una, ¿no? Pero por lo menos intenten reconocer una. ¿Sí? Está ahí en la pantalla. Por favor, por lo menos una. La primera dice, la presión disminuye cuando aumenta la superficie en contacto. La presión no aumenta cuando aumenta la masa del objeto. La presión es independiente de la superficie en contacto. La masa no influye así en la presión en la vida real. La presión aumenta cuando se reduce la superficie en contacto. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, hemos explicado, por lo menos tratemos de identificar una de las premisas que es verdadera. ¿Sí? Voy a, para que lo podamos ver mejor por el chat, voy a poner esta como 1, esta de acá como 2, a ver, esta de acá como 3, esta de acá como 4 y esta de acá como 5. ¿Sí? Esta de aquí me parece que me salió. Entonces, por el chat espero yo las respuestas de cuál de esas premisas, por lo menos una, puedan reconocer ustedes cuál de esas es verdadera. Sí, para ir marcando y después poner comprobar a ver si lo entendimos. Entonces, espero la participación de ustedes también, por favor. En el chat tenemos 23 participantes de más de 100 alumnos de entre segundo C, segundo D y segundo E, teniendo en cuenta también que no todos pueden conectarse a esta hora por todos los problemas de conectividad que pueden tener, pero espero sus respuestas, ¿no?
ver, alguien que me pueda ayudar. A ver, ya están llegando a ver, me dice, a ver, don Emilio Herrera me dice las 5, o sea, las 5, y don Kevin Cerón me dice también, me dice, a ver, don Emilio Herrera y don Cerón me dicen, la presión aumenta cuando se reduce la superficie en contacto, ¿ya? A ver, don Emilio dice que levantó la mano. Don Emilio, tiene la palabra, usted puede participar, por Como usted favor. dijo en la clase anterior, mientras la superficie de contacto sea menor, la presión va a ser más grande, como en el ladrillo que expliqué. Muy bien, don Herrera, muchas gracias por la participación. Voy a marcarla, ¿no? Voy a marcarla para que después del simulador nos diga si estamos bien. Don Jairo Vallejos me dice, profe, literal, el 2, ¿no? La premisa 2. Entonces vamos a tratar de ver. Dice, la presión aumenta cuando aumenta la masa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien más que tenga otra respuesta, por favor? Don Vallejo me dice la 2. Voy a marcarla ya. Esperando que si alguien más tiene otra respuesta. Tengo 23 participantes y solo 3 respuestas. Hay 3 respuestas correctas en este test. Eh, a ver, me dice por acá la jefa Matobelle. Literal 1, profe. La presión disminuye cuando aumenta la superficie en contacto. Voy a marcarla también. Sí, muchas gracias, jefa, la participación. Sí. Mientras piensan los demás, analizan lo que está ahí. La jefa campaña también dice, profe, el literal 1. ¿Sí? Sí. Ya, muy bien, muchas gracias. Recuerde revisar la plataforma, ¿sí? Había también un test de recuperación un test de recuperación de la evaluación en energía mecánica. Para los que no dieron la evaluación o tienen menos de 7. Si en el caso de tener todavía con los 3 intentos una baja nota, por favor escríbame en mi correo y yo le habilito una oportunidad más. Por favor, la idea es no tener bajo de 7, por lo menos cumplir con los requerimientos mínimos, ¿sí? Entonces, teniendo 23 participantes y solo unas 5 participaciones, le damos en comprobar. A ver qué tal nos fue. Me dice, enhorabuena, a la primera. ¿Sí? Entonces, entendimos primero la definición de presión y todas sus características. Todas sus características. Qué bueno que entendemos. Aquí podemos, está en su pantalla la dirección de este simulador. Por el momento podemos hacer solo la presión 1. ¿Por qué no podemos hacer el resto? Porque esto vendrá en las próximas clases, las próximas semanas, e intentaremos completar este simulador. ¿Sí? Entonces, por ahí terminamos esta parte del simulador y regresamos a lo que es densidad. Entonces, espérenme, les comparto la pantalla para ver lo de densidad. Sí, me confirman si ya podemos ver la diapositiva. Sí, me confirman ya. Entonces, la densidad. Una de las preguntas capciosas que se escucha es esta. ¿Qué pesa más, una libra de plumas o una libra de hierro? En verdad, las dos pesan exactamente lo mismo. ¿Sí? Es un acertijo que se puede hacer. La diferencia entre los dos materiales es la densidad. Aunque los dos pesan lo mismo, tienen volúmenes diferentes. Esto, en la gráfica de la derecha está un ejemplo muy bonito. Aquí está un cubo de plomo, un centímetro de plomo, que tiene una masa de 11,3 gramos, y a su derecha está, en cambio, un centímetro de madera. En el mismo centímetro, o sea, ocupa el mismo volumen, pero en el plomo hay más masa que en la madera.
¿De acuerdo? Y en la otra, en 11,3 gramos de plomo hay 1 centímetro. Pero para obtener la misma cantidad de masa, tuvimos que tener 14 centímetros cuadrados de madera. O sea, para igualar la misma masa del plomo, la madera tuvo que triplicarse, ¿sí? Entonces, eh, esa es la relación que existe. Todos los materiales son diferentes, cada uno tiene su densidad. Esa es la relación innata de cada material. Dice, la densidad es una propiedad característica de cada material, eh, a diferencia de la masa y el volumen, que varían de un objeto a otro. La densidad es una propiedad inherente de la materia. Eh, una tonelada de cobre y una moneda de cobre tienen la misma masa, que tienen masas diferentes, ¿sí? Volúmenes y masas diferentes. Una tonelada de cobre y una moneda de cobre, pero lo que tienen igual son las densidades. ¿Sí? Por eso mismo les pongo acá, en cambio, otro dibujito en el que está 1 kilogramo de oro, ¿sí? Con una densidad de 19,3 gramos sobre centímetro cúbico, perdón. Está 1 kilogramo, acá está 1 kilogramo en cambio de hierro, que tiene una densidad menor. Acá está 1 kilogramo de aluminio. No sé si nos damos cuenta, mientras vamos más a la derecha, el volumen debe ser mayor de estos materiales porque tienen una densidad menor, ¿sí? Entonces, miren, acá el aluminio con una densidad de 2,7 gramos por centímetro cúbico es mayor todavía el volumen. La densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico, ¿sí? Y el volumen debe ser mayor para tener la misma masa que del oro. Y al final tenemos 1 kilogramo de madera. Tienen la misma masa el oro, el hierro, el aluminio, el agua y la madera. La misma cantidad de masa, la misma cantidad de masa. Pero lo que la diferencia que radica ahí es en la cantidad de volumen. Para tener la misma masa, el volumen de la madera debe ser mayor, ¿sí? Entonces ahí más o menos de la relación que existe. Eh, a ver ahí. Dice, la densidad se define como la cantidad de masa en una unidad de volumen común y se expresa en unidades de kilogramos por metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Aquí sería la unidad de medida en el sistema internacional. Dice, pero cuando trabajamos con volúmenes muy pequeños, la densidad se puede expresar también en gramos por centímetro cúbico. Estamos trabajando con cantidades muy pequeñas, podemos hacer tener esa libertad, ¿no? Pero yo recomiendo tener mucho cuidado cuando hacemos esas travesuras. ¿Sí? La densidad es el símbolo de densidad en una sustancia, algún material, es Rho. Se simboliza con la letra Rho. Esta letra Rho minúscula se define como la masa sobre el volumen. Masa sobre volumen. Si la masa es en kilogramos, el volumen debe estar en metros cúbicos, nuestra unidad de medida va a ser kilogramo sobre metro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces aquí también podemos hacer algunas conclusiones. A ver, la densidad es directamente proporcional a la masa. Y la densidad es inversamente proporcional al volumen. Ahora, si la masa aumenta, aumenta la densidad. Y si la masa disminuye, también disminuye la densidad. Cuando es directamente, ¿no? Cuando es inversamente, cuando aumenta el volumen, disminuye la densidad. Y cuando disminuye el volumen, cuando disminuye el volumen, aumenta la densidad. Cuando aumenta el volumen, disminuye la densidad. ¿Sí? Cuando aumenta, disminuye, y cuando disminuye, aumenta. ¿Entendido? Ya.
con eso podemos seguir aquí. École. A veces se dice que el hierro es más pesado que la madera. En realidad eso no es cierto, puesto que la evidencia la podemos ver que, que un tronco de madera pesa más que un clavo de hierro. Deberíamos hacer esta comparación siempre y cuando tengan el mismo volumen. Porque si comparamos un clavo de hierro y un tronco de madera, evidentemente el tronco de madera va a ser más pesado, porque estamos comparando dos cosas que tienen volúmenes diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer una comparación de densidades, siempre debemos tener volúmenes iguales. Volúmenes iguales. Y aquí les presento un dibujito bastante bonito. Mire, si hacemos este experimento en casa, ponemos agua en un vaso, en un recipiente, y ponemos un huevito. Entonces, este huevo va a bajar, ¿sí? A ponerse en la parte inferior del recipiente. Pero si a esa misma agua le ponemos sal, bastante sal, y hacemos lo mismo, tratamos de poner el huevo en este recipiente, vamos a ver como que flota, ¿sí? Y si hacemos el mismo experimento con azúcar, va a ser eh, algo así como que se queda en la mitad. ¿Qué cambió en cada uno? ¿Qué cambió? Porque es la misma agua, el mismo huevo, bueno, pueden usar el mismo. Pero ahora, ¿qué cambió? Espero sus respuestas. ¿Qué cambió? Porque podemos, incluso revisan en la gráfica, tiene la misma cantidad de agua en los tres. Tiene la misma cantidad de agua, usan el mismo volumen del huevo, no ha cambiado, podemos usar el mismo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué propiedad? ¿Qué hicimos? ¿Qué alteramos al aumentar el agua, al ponerle sal? ¿O qué hicimos para cuando le aumentamos al agua azúcar? ¿Qué quieren que cambiamos? A ver, esperamos sus respuestas. Aquí hay una respuesta, veamos qué dice. Ya, y ya recibí una respuesta de don Herrera. Vamos a esperar de alguno otro que nos pueda ayudar. ¿Qué cambiamos ahí al aumentar en el agua ponerle azúcar o en el agua ponerle sal? Porque prácticamente quedó en el mismo volumen. ¿Pero qué cambiamos? Tenemos otra respuesta bastante buena de la jefa campaña. Está bien, de don Herrera también está bien. Sí, jefa campaña. No doy la respuesta correcta, pero espero que me ayuden los demás. Entonces, ¿qué cambió ahí? ¿Qué cambió? Y aquí no sé si don Cuacoyantes también, sí, está muy bien. Mato Bella, sí. Estamos muy bien. De aquí el ejemplo. Le voy a decir la respuesta, pero con esto, no sé si han escuchado ustedes del Mar Muerto. El Mar Muerto, ¿por qué le llaman Mar Muerto? Sí. Si nosotros, si a alguien le pasa un accidente en el mar y fallece el ahogado, después de unos días le encuentran flotando en la orilla, ¿sí? El cuerpo, después de que fallece, ahogado, después de unos días le van a encontrar flotando en el agua. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le llaman mar muerto? ¿Por qué creen que le llaman eso? Porque si usted, ya no muerto, no, vivo, se va a tratar de nadar en ese mar, solito su cuerpo va a flotar. Solito su cuerpo va a flotar. Así no sepa nadar, casi imposible que en ese mar muerto usted se ahogue, porque usted va a flotar. ¿Por qué va a flotar? Porque se ha encontrado una gran cantidad de sal en o de su densidad, la densidad del agua en ese lugar fue muy grande, muy alta, de tal forma que usted no se hunde. ¿Sí? Sí, la respuesta aquí es densidad. Sí, lo que estamos cambiando, la propiedad que estamos cambiando en estos tres ejemplos es la densidad. Cambiamos la densidad, por ende el huevo ya no está bajando. Se queda bien flotando en la parte superior o en la mitad. ¿Sí?
También le hemos presentado aquí eh, un cuadrito con las densidades de algunas sustancias, de sólidos, líquidos o gases. Eh, He tratado de buscar una tabla completa. Algunas tablas, si usted revisa en el internet o en libros, difieren algunas décimas, algunos, pero prácticamente son las mismas, ¿sí? En este cuadro, en este cuadro que le presento en esta tablita, hay una columna expresada en kilogramo metro cúbico y hay otra tablita expresada en gramos centímetro cúbico, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, para pasar de kilogramo metro cúbico a gramo por centímetro cúbico, lo que tenemos que hacer es la transformación, ¿sí? Transformación. Aquí el material más denso es el oro, ¿sí? El oro, ¿sí? En sólidos, el oro, de hecho en todos, el oro. Y el menos denso, de acuerdo a la tabla, sería el hidrógeno, que tendría una densidad de 0,090 kilogramos por metro cúbico. O sea que en cada metro cúbico no hay ni un gramo, nada, casi nada. ¿Entendido? ¿Sí? Ahí, ¿para qué usar esto? Porque con esto nosotros podemos determinar de que los materiales o objetos que nosotros estemos encontrando, de qué material están hechos, al comparar sus densidades. Hay un ejemplo en el texto base que nosotros podemos encontrar. A ver. Entonces, esto es el deber. Entonces, este es el deber. No lo vamos a resolver, lo vamos a tratar de dar ideas para que usted pueda completar con eso. ¿Sí? Entonces, primero, ejercicio del deber. ¿Cuál es la masa de una bola de demolición de hierro sólido de 18 centímetros de radio? Entonces, a ver, la fórmula de densidad era, eh, la densidad es masa eh, sobre volumen. Pero esta vez me dice calcular la masa. Entonces, no sé si me permita, pero a ver. No tengo aquí el símbolo de Rho, ¿no? No puedo poner en el teclado el símbolo de Rho. Voy a poner la P minúscula para que más o menos nos podamos ayudar. Entonces, la densidad, o voy a poner la D para que no nos confundamos. La densidad va a ser igual a la masa sobre el volumen, ¿verdad? Entonces, ahí estoy poniendo eso. La densidad va a ser masa sobre volumen. Pero me pide la masa, entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es despejar. Que sería masa es igual a densidad por volumen. ¿Sí? No sé si tenemos hasta ahí. Revisemos si tenemos todo. ¿Tenemos la densidad? No. ¿Y tenemos el volumen? No. Tenemos un dato que me dice radio. Este radio no es el volumen. ¿Qué hacemos con ese radio? ¿Qué hacemos con ese radio? Con ese radio nosotros tenemos que calcular el volumen. ¿Y cómo sabemos cómo calcular el volumen? Porque me dice una bola. Entonces nosotros tendríamos que buscar cómo calcular el volumen de una esfera. Entonces el volumen de una esfera, me corrigen si no me equivoco, o alguien me puede ayudar cómo calcular el volumen de una esfera. ¿Alguien que me puede ayudar cómo calcular el volumen de una esfera? Y tenemos los 18 centímetros de radio. Tenemos que pasar a metros, ¿no? Pasar a metros. Y con eso calcular el volumen de una esfera. ¿Alguien que me puede ayudar cómo calcular el volumen de una esfera? Porque una bola es una esfera. Nosotros buscamos en nuestros archivos de la cabecita, en nuestro disco duro, a ver cómo calculábamos el volumen de una esfera. Espero que me ayuden por ahí. Por favor, ¿cómo calcular el volumen de una esfera? Espero sus respuestas. Don Herrera me dice, profe, 4 tercios pi por radio al cubo. Sí, sí. Entonces, eso lo voy a escribir como aquí más o menos me permite, ¿no? No, aquí no hay cómo escribir símbolos raros. Entonces sería 4 tercios pi
el radio en metros, ¿no? Al cubo. Más o menos ahí quedaría. Recuerde que este símbolo que estoy poniendo aquí es para expresar que es un exponente del 3, ¿sí? Y la letra PI es para el símbolo de pi, ¿no? 3.14 y todo lo que sigue después. Sí, así calcularíamos el volumen. Entonces ya tenemos el volumen. Y ahora la densidad. Ahora la densidad, ¿de dónde me la encuentro? ¿Dónde me dice la densidad del material? Todos los materiales que sean de hierro van a tener la misma densidad. Sea una bola, sea un clavo, sea una casa, sea una viga, cualquier estructura que sea, cualquier forma que pueda tener, si es de hierro va a tener la misma densidad. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, lo que yo tendría que hacer es regresarme a la tablita que presenta el profe Cristian. Regresemos un poquito aquí. Y el hierro me dice que tenemos 7850, ¿verdad? 7850. Entonces, ya tengo la densidad. ¿De dónde saqué la densidad? Esa densidad la puedo sacar de la tabla. Aquí voy a poner. De la tabla. Don Cerón levanta la mano. ¿Puede activar su micrófono, don Cerón? Y le doy la palabra, por favor. Dígame su inquietud, por favor. Dígame, don Cerón, su inquietud. Don Cerón, El, dígame, por favor. para sacar el radio es en metros o en centímetros. El volumen, ¿verdad? Me pregunta sobre el volumen, si lo hago en Ajá, centímetros o en metros. sí, Mi recomendación, esos 18 cambia a metros y con ese valor que te salga, que es 0,18, le ubicamos en la fórmula y la respuesta me va a dar en metros cuadrados. ¿Sí? Buena. ya, Y gracias. con eso, nosotros, buena pregunta, sí. A ver, gracias, don Cerón. A ver, si yo transformo esto a metros, ¿sí? Y lo ubico en la fórmula, en metros, mi respuesta me va a dar en metros cúbicos. Me va a dar en metros cúbicos. Uy, ¿sí? Pero si le dejo en centímetros, le ubico en la fórmula en centímetros, la respuesta me va a dar en centímetros cúbicos. Ahora, ¿cuál es la ventaja? ¿Sí? Ya tengo metros cúbicos, centímetros cúbicos. Ahora, la ventaja o desventaja aquí es usar la tabla. Si mis datos están en centímetros cúbicos, usaré yo la columna de centímetros cúbicos. Y la respuesta que me va a dar es en gramos. ¿Sí? Mire, revisemos. Si yo uso el volumen en centímetros cúbicos, tendría que usar esta columna para que la respuesta me salga en gramos. Si yo calculo con el volumen con metros cúbicos, tendría que usar esta columna para que la respuesta me salga en kilogramos. Mi recomendación, usar la columna de kilogramos metros cúbicos. ¿Sí? Ahora, si yo tengo que ya la respuesta está en gramos y quiero cambiarla a kilogramos, más bien solo divido para mí. No hay mayor lío ahí, no debería ir mayor lío, ¿sí? Ya, no sé si hay otra pregunta. Vamos a la segunda, ¿sí? ¿En cuánto aumenta de peso un automóvil al llenar su tanque de combustible de 40 litros de gasolina? Otra vez, aumenta volumen, ¿no? Aumenta el peso, Para el peso, si te recuerdas, la densidad es masa sobre volumen, entonces no hay peso. Ahí no hay peso. ¿Tú cómo hago? A ver. Si yo quiero calcular el peso es masa por gravedad. Entonces necesito la gravedad 9,8, necesito la masa. En la densidad sí está la masa, entonces otra vez recuerdo. La densidad es igual a masa sobre volumen, la primera parte. ¿Sí?
Y de ahí necesito calcular la masa. Entonces, otra vez, la masa va a ser igual a densidad por volumen. Densidad por volumen. Listo. Veamos si tenemos todo. Ahora, la densidad no la tenemos ahí, no la tenemos ubicada. La densidad no está por ningún lado, pero me da un dato interesante. Me dice el material. Si me dice el material del cual está hecho, yo ya tengo de alguna forma la densidad, porque regreso acá, regreso y debería haber gasolina aquí. La gasolina. La gasolina me dice que es así, 680 kilogramos metros cúbicos. ¿Sí? Entonces yo con ese dato regreso al ejercicio y ya sé cuál es la densidad. 680 kilogramos sobre metro cúbico. Y ahora el volumen. El volumen dice 40 litros. No puedo usar eso como volumen porque está en litros. Los 40 litros es de volumen, pero no es en la unidad de medida correcta. Entonces, ahora tenemos que transformar esos 40 litros a metros cúbicos. Entonces, ideas, ¿cómo lo hacemos? Ideas, ¿cómo lo hacemos? ¿Alguien que me pueda ayudar? Nos quedan 6 minutos. Esos 40, un litro, no sé si me corrigen, pero es 1000 centímetros cúbicos. ¿Sí? Un litro es 1000 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Ahora, hacemos una regla de 3, decimos 1 litro, 1000 centímetros cúbicos, 40 litros, ¿cuánto será? Calculamos ese volumen en centímetros cúbicos y lo podemos transformar a metros cúbicos. Con eso ya tenemos la densidad y tenemos el volumen. ¿De acuerdo? No sé si estamos por ahí. Me hacen alguna pregunta, no hay problema. Ya, chévere. Vamos con el último. Dice, ¿qué volumen ocupa 0,4 kilogramos de alcohol? Tendríamos, otra vez, densidad. No puedo poner el símbolo ρ, por eso pongo la densidad. Masa sobre volumen. Listo. De ahí tenemos que despejar el volumen. ¿Cómo quedaría despejado el volumen? Ayúdenme, por favor, por el chat. Me envían cómo quedaría despejado el volumen. Si no lo estoy haciendo solo yo, ayúdenme, espero sus mensajes. ¿Cómo quedaría despejado el volumen? Dos cosas necesito, la densidad y la masa. ¿La densidad de dónde sacaremos? Del tipo de material. ¿Sí? A ver, ya tengo una respuesta aquí, qué chévere. Don Herrera me dice, profe, el volumen sería masa sobre densidad. ¿Ya? Buena propuesta, no sé si alguien más tiene alguna propuesta. No digo si está bien o está mal, pero esperamos otra respuesta. A ver, ¿cómo quedaría despejado el volumen? Por favor. Recuerde las propiedades que usamos en matemática a despejar. Si está multiplicando a dividir, si está dividiendo a multiplicar. ¿De acuerdo? ¿Cómo quedaría despejado? Tenemos 23, 25 participantes y no participamos. Conectados 25, pero no participo. A ver, entonces, chévere. Sí, don Herrera, justo lo que usted me había dicho. Quedaría volumen es igual. A ver, otra persona por aquí. Sí, masa sobre densidad. Sí, la jefa Mato Bella también. Sí, muchas gracias, jefa, por la participación. Me dice, voy a escribirlo aquí. Recuerden, no podemos poner la letra ρ. Masa es igual a velocidad. Volumen es igual a masa sobre densidad. Muy bien. La masa me dice que son 0,4 kilogramos. Listo. Y la densidad me da del tipo de material que estamos trabajando. Entonces, el material sería alcohol. Entonces, lo que yo hago es ahora
regreso a mi tabla y reviso dónde está el alcohol. El alcohol me dice que estamos en 790 kilogramos por metro cúbico. Con eso yo tendría los datos para poder resolver el ejercicio. No sé si tienen aquí alguna pregunta. Hemos puesto 7 ejercicios. Se dan una semana para resolver cada ejercicio. Una base de un ejercicio por día. O hacerlo en, yo creo que unos 40 minutos todos los ejercicios. ¿Sí? Entonces, cualquier duda, inquietud, por favor, ahí está el correo electrónico en el cual usted puede contactarme o a través del SEBIN también hay una opción para enviar mensajes. Se las he estado enviando por ahí también para que hagan las recuperaciones o cualquier problema.